Hola hermanos, pues buenas noches y pues que Dios me los bendiga y pues continuaremos alimentándonos de la palabra del Señor y pues en esta semana o en este tiempo vamos a ver lo que viene siendo Crónicas 16 y aquí en este capítulo pues vamos a ver ya el final del reino de este rey Asa y estaremos viendo tres puntos importantes dentro de lo que la palabra del Señor nos dice. Y uno de ellos es el trato insensato que hizo el rey Asa con un rey pagano, ¿no? Con el rey de Siria. Como segundo punto, pues la reprensión que Dios le hizo por medio de un profeta que es Ananí. Y tercero, el desagrado de Asa por esta reprensión, ¿no? Y dice uno, pues a nadie le gusta a uno que nos reprendan y nos hagan dar a conocer lo malo que estamos haciendo. Tenemos por humanidad, realmente nos encanta estar en el pecado y cuando nos los hacen saber, creo que a nadie le agrada y siempre buscamos excusas, buscamos la manera a veces de dañar a la persona que te dice la verdad, ¿no? De lo que malo que estamos haciendo en nuestra vida. Y aquí la palabra del Señor pues nos va a ir mostrando el porqué y las consecuencias que también se llegan a tener. Todo lo que el Señor nos está hablando nos advierte siempre antes de que sucedan las cosas, los pactos que llegamos a hacer y realmente este capítulo pues el Señor le hace un recordatorio, ¿no? Del pacto que hizo este Asa con el Señor y que pronto se olvidó de, digamos. Entonces pues vamos a poner estos momentos en oración para que el Señor que nos esté hablando ahorita, todo se nos quede en nuestro corazón, en nuestra mente y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Entonces, pues cerramos nuestros ojos. Señor Todopoderoso, Padre hermoso, gracias te damos, Señor, por permitirnos nuevamente, Señor, terminar una semana. Gracias, Padre hermoso, porque nos has sustentado en todo. Y Señor, sabemos que todo lo que tú nos hablas en tu palabra es de edificación para nosotros. Sabemos que nosotros nos comprometimos contigo, Señor, los que creemos en que queremos hacer tu santa voluntad. Te pido que tú nos fortalezcas, Señor, y que seamos esos hombres fieles, esos hombres perseverantes de alcanzar siempre, Señor, ese compromiso que adquirimos contigo. Gracias te doy, Señor, por ello, y te pongo estos momentos en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse, mantén tu pacto. Y el tema, no dudes en permanecer fiel. Y vayamos a la palabra del Señor aquí en 2 Crónicas 16. Vamos a leer los 3 primeros capítulos y todo va a ser también nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, justo con el siguiente mensaje: hagamos un trato, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro. Rompe el trato con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Y vemos, ¿no?, que en versículos anteriores vemos que el reino del norte se trasladó y tenía muchos problemas con Judá, con el rey Asa. Y sabemos que estaba habiendo pues el abandono de toda la gente que creía en el Señor, se estaba trasladando de Israel a Judá. Y obviamente que el rey Baasa pues no le agradó que el pueblo estuviera saliéndose y se fuera a Judá.
¿Pero por qué lo estaba haciendo? Obviamente que el pueblo sabía que Judá estaba el Señor con ellos y que estaba haciendo una renovación para la fe de todo el que llegaba, y estaban encontrando realmente, como dicen, todo lo que el Señor quería para ese pueblo. Y recordando un poquito de historia, o yéndonos más, recordemos que en Primera de Reyes 15, en ese capítulo habla del rey Baasa, ¿no? Que fue el que destronó a Jeroboam, digamos, usurpó el reino, y dice que desde Efraín ahí estuvo gobernando también. Y esta utilidad pues era ya bien, digamos, bien conocida con Asa, ¿no? Por lo mismo de que pues todo el pueblo que realmente estaba firme en su fe se estaba regresando a Judá. Y por eso Baasa, ¿qué es lo que hace? Fortifica esta ciudad para que no pudieran, digamos, salir huyendo, ¿no? Que de ahí de Israel para irse a Judá. Y sabemos que realmente el Señor estaba con Judá, y que los grandes problemas que se habían presentado para Judá, siempre el Señor había sacado adelante a este pueblo. Y sabemos también, y conocimos en los 2 capítulos anteriores, donde el rey Asa hizo un pacto con Dios, y sin embargo a él se le hizo fácil romper ese pacto, ¿no? Estábamos viendo que Dios, ya cuando Asa le pidió al Señor, los libró de grandes ejércitos, ¿no? Donde decía que se le doblaban al doble de gente. Pero ¿qué hizo Asa? Fue inteligente y acudió primeramente al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los libró de todos estos grandes problemas que pudo haber pasado Asa si no hubiera confiado en él. Pero sin en cambio, al confiar, le dio la victoria. Pero aquí vemos, ¿no?, que Asa, al verse, dice uno, bloqueado, que no le permitía entrada y salida al pueblo de Judá, y que llegasen más gente de Israel hacia Judá, él ya no buscó a Dios. Ahí había una decadencia espiritual, porque sabíamos que ya lo había librado anteriormente. Y en lugar de que hubiera recurrido primeramente a Dios para que lo librara del Baas, no, agarró y se alió con este rey de Siria. Y como dicen aquí, ¿no?, sacó todo lo de valor del templo para decir, sobornar o ayudar a este rey Baasa para que lo librara. Realmente de este pueblo, ¿no?, del sirio, lo librara. Sabemos que dice uno, con dinero baila el perro, ¿no? Y aquí estábamos viendo que Asa estaba rompiendo ese pacto con el Señor al estar dándole este dinero a este rey. Pero también podemos decir que estaba, digamos, ¿cómo le diríamos? También estaba haciendo a este rey de Siria que cayera en lo mismo, porque ya había tenido el pacto con Baasa, ¿no? Y sin en cambio, pues dice uno, llegó Asa, dice uno, con más vara, lo sobornó, y ahí también rompió un pacto que había hecho este rey. Entonces, pues, ¿cómo al hombre se nos hace común estar realizando pactos, estar realizando alianzas, y los que creemos en el Señor realizamos pactos con Él, ¿no? A veces
prometemos algo si Él nos libra de situaciones difíciles que tenemos en la vida. Y el Señor acepta nuestro pacto, lo toma, nos libra del problema que tengamos y pasa un tiempo y nos olvidamos de ese pacto que hicimos con el Señor. Lo rompemos y nos vamos, dice uno, con el mejor postor, ¿no? El que tiene una nueva propuesta más atractiva y rompemos ese pacto que habíamos hecho con Dios. Realmente los que creemos en el Señor y llegamos a romper esto que hemos hecho con el Señor, este pacto, ¿a qué se debe? Realmente es por la poca fe que tenemos de ese pacto, a pesar que hemos visto que nos ha sacado adelante, que hemos visto muchísimas bendiciones de nosotros y siempre nos está dando y dando más, y sin en cambio nosotros rompemos ese pacto con el Señor, nos olvidamos de todo lo que nos ha dado y buscamos algo por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, pues, tengamos cuidado cuando hacemos un pacto, y más si es con Dios. Y continuemos, vamos ahora del 4 al 6, donde dice la palabra del Señor. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar la ciudad de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Icón, Dan y Abel-Bet-Maaca, y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera de Baasa había estado usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. Y aquí dice uno, las repetidas ocasiones que buscaron este pueblo de Israel y de Judá alianzas y ayuda a otros pueblos paganos y no de Dios. Y conocemos, ¿no?, cómo Asa ya los había sacado de todo mundo, de toda, dice uno, de toda bronca, y sin en cambio volvía a caer Asa. ¿Por qué buscar ahora la ayuda de Siria? Y como les decía yo, realmente aquí Asa ya estaba demostrando una decadencia espiritual de la nación tremenda. Ya habían pasado 29 años de esto y al tener esa decadencia ya no buscaba la ayuda del Señor. Y sabemos que solo buscando la ayuda del Señor iba a ser librado de todo, ¿no? Ya habíamos hablado de cuánta gente no derrotó el Señor, a los etíopes, a los libios, y realmente vemos cómo el Señor en su grandeza los derrotó, ¿no? Y aquí pues Asa realmente ya se había desvanecido esa confianza que le tenía a Dios, y realmente aquí empezó a buscar una solución. Él, por sus propias fuerzas, aliarse, sacar de su problema, pues tal vez, no sé si se imaginó, él pudieron decir que era un problema menor comparado con los etíopes y con los libios en ese entonces, del ejército, la cantidad, que a él se le hizo fácil, ¿no?, sacar, dice uno, todo lo de valor del templo para dárselo a un pueblo para que lo ayudara. Y dice uno, a veces pues es el perder la confianza, y no podemos decir que es pecado utilizar nosotros a veces como seres humanos los medios que el Señor nos da para resolver los problemas. No, lo malo es que confiemos más en estos medios que en nuestro propio Dios. Es realmente el pensar que
que son mejores que los caminos de Dios es utilizar los caminos o los medios humanos. Y sabemos que debemos de poner nosotros primeramente a Dios, dejar totalmente nuestra dependencia a Él para resolver nuestros problemas y no nosotros buscar un proceso de solución por medios humanos. Entonces, pues también debemos de estar nosotros bien conscientes como creyentes que todo tiene una solución si primeramente buscamos al Señor. Y Él, les apuesto, hermanos, que nos va a dar siempre la solución correcta. Y continuamos con la palabra. Ahora nos vamos del 7 al 10 y dice la palabra del Señor. En ese tiempo, Hanani, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor, tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a sus enormes ejércitos, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que le tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó tanto con Hanani por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y le puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Y les digo, aquí Judá no aprendió, a pesar de que, lo vamos a repetir, lo libró de cuanto eran superados en número en repetidas ocasiones, buscaron siempre la ayuda primeramente de Dios, los libró. Pero cuando empiezas a buscar la ayuda pagana o la ayuda del ser humano, realmente estás perdido para buscar una solución. Esa decadencia que venimos diciendo espiritual que tuvo la nación era una derrota inminente, porque decimos ya realmente hubo muchos ejemplos que vio en su vida Asa y creo que no entendió. Y al final de su reinado le da la espalda al Señor, ¿no? Confía más en el hombre que en Dios. Buscaba una solución humana y no en una solución que pudo haberle dado al Señor, como le dijo en el verso. Pudo haberle dado la victoria, pero por esa pérdida de confianza, esa pérdida de fe que tuvo Asa Dios le dijo: ahora ya no vas a estar en paz, vas a tener. Y es que lo malo fue que como ser humano no entendió ese llamado de atención del Señor que estaba haciendo mal. Y aquí pues el profeta Ananí lo confrontó, ¿no? ¿Y qué hizo Asa? Lo mandó a la cárcel por haberle revelado lo que realmente el Señor quería. Y aquí pues realmente estamos viendo, ¿no? Cómo ya su corazón de Asa estaba cambiando. Ya confiaba más en el hombre que en Dios. Y a pesar de tantos años caminar con el Señor, miró nuevamente hacia atrás. Volvió a caer en las cosas del mundo. Y pues Hanani le hizo ver, ¿no?, la magnitud de la falta de fe que tuvo en ese momento Asa. A partir de ahí, que se había olvidado de todas las bendiciones que había recibido a través de muchos años del reinado de Asa, y que había sido por la completa dependencia del Señor. Y pues se olvidó. Y ahora les puedo preguntar, hermanos, ¿hemos confiado más en el hombre que en Dios? Si es así,
debemos de tener cuidado. No vaya a ser que nos vaya a pasar como a este rey Asa. Por desgracia, hay mucha gente y he conocido hermanos que caminaron largamente con el Señor y de momento le dieron la espalda y se olvidaron de todas las bendiciones que el Señor les había dado durante toda esa vida, ese caminar. Y ha sido no nada más a hermanos que no están fuertes en la fe, también ha pasado con líderes, ha pasado con pastores que de momento le dan la espalda al Señor, caen en pecado, caen en tentaciones y se olvidan por completo. ¿Por qué? Solamente ellos lo saben y el Señor por qué le dieron la espalda. Pero nosotros como creyentes debemos de irnos cuidando realmente nuestro andar en el Señor y tener siempre esa renovación, buscar siempre al Señor para que no lleguemos a pasar por estos momentos. Y continuamos, ahora vamos a leer del 11 al 14, donde dice la palabra: los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies, a pesar de lo grave que era. No buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especies dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Y pues aquí le dice uno que tuvo una enfermedad, ¿no? Al encontrarse mal, no consultó primeramente a Dios, sino que se fue, dice uno, a sus médicos, ¿no? Pero pues no podemos saber qué clase de médicos pudo hacer. En aquellos tiempos no hay la medicina que hoy actualmente se conoce. Ahí eran, dice uno, ahí eran más herbolarios, buscaban hasta cierto punto, como le llamamos aquí, limpias o brujería. Y él buscó primeramente a los médicos en lugar de buscar al Señor, ¿no? Y pues aquí tanto la crítica que se le puede uno hacer a Asa, no es que haya consultado a los doctores, porque es bueno, ¿no? Pero el problema fue que aquí Asa ignoró a Dios por completo para la ayuda que le prestara a Dios. Confió más en el hombre, ¿no? Y debemos de aprender esto de este reinado de Asa. Nos incita, ¿no?, a practicar todo lo relacionado que está con en el Nuevo Testamento, en Santiago 5:14, donde nos dice: alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces eso es lo que primeramente quiere el Señor. Nosotros sabemos que cuando nosotros nos enfermamos, lo primero que debemos hacer es orar por nuestra sanación, porque encontremos a un médico que tenga la sabiduría para aplicarnos los métodos médicos para que nosotros salgamos adelante. Porque si nosotros recurrimos primeramente al médico, podemos toparnos con un médico realmente que no ame su profesión y podemos gastar miles de pesos y no vamos a ser sanados. Por eso es importante, como dice aquí Santiago 5:14, si estamos enfermos, oremos. Aquí dice: llamemos a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por nosotros.
Y sabemos que eso es muy importante, la oración, para poner todo en las manos primeramente del Señor y hacer como hizo Asa en sus primeros 39 años. Poner primeramente a Dios y después dice uno lo que venga. Si nosotros hacemos lo mismo, como les digo, realmente es un aliciente ver cómo la palabra del Señor nos pide que oremos primeramente. Y realmente es muy fortificante el orar primero por todas nuestras necesidades, principalmente en la enfermedad. Lo hemos visto mucho en este mundo decadente, realmente como el orar primeramente al Señor nos fortalece. Tenemos esa fe, esa confianza en que vamos a salir adelante. Y si es su voluntad del Señor, nos va a sacar rápido, puede ser quitar un poquito más. Y si no nos saca, tenemos esa esperanza que vamos a estar con Él, porque estamos plenamente confiados y con esa fe inamovible para que el día de que Dios nos llame estemos ahí, ¿no? Y tengamos que darle una respuesta positiva. Entonces, hermanos, pues como conclusión, debemos o mantengámonos fieles a los pactos que hemos realizado con el Señor. El Señor se ha mantenido fiel a todos sus pactos que nos ha mostrado en su palabra. Siempre Él ha estado firme en sus pactos. Él no se echa para atrás, no es como el ser humano. Y eso debe de sernos de un gran ejemplo, que Él no ha roto un solo pacto que ha hecho con nosotros. Y podemos hablar de muchos pactos que hemos leído a través de la palabra del Señor. Entonces, debemos de serle fiel a todos los pactos. Busquemos también primeramente a Él ante cualquier adversidad y verán, hermanos, que todo va a salir perfecto, todo va a salir muy bien y vamos a tener ese deseo de contarle a todo el mundo qué es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Entonces, pues, mantengámonos firmes, hermanos. Amén. Y pues vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos por estos momentos, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos fallado en alguno de los pactos que hemos realizado. Sabemos que nuestra carne, Señor, es débil y el único que nos puede fortalecer eres tú, Señor bendito. Te pido que tú, por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos fortalezcas día a día y que podamos nosotros ser esos siervos, Señor, que tú siempre has querido que seamos. Que nosotros, Señor, podamos también mostrarlo a la gente que nos rodea, Señor. Que seamos un buen ejemplo. Y que cualquier pacto que realicemos contigo, Señor, sea duradero. Que sea eterno, Señor, hasta que tú nos llegues, nos mandes a llamar, Señor, y estemos en tu presencia y podamos levantar nuestros ojos y decir, Señor, no te he fallado. Pero, Señor, el tiempo que tenemos aquí, si te fallamos, Padre bendito, ten misericordia de nosotros. Háblanos, Señor, qué es lo que quieres y permite que nosotros seamos obedientes a ti. Gracias te doy, Señor, por todo esto en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito a los estudios, hermanos. Ya saben, miércoles a 8:30 es Proverbios, el día jueves Salmos, 8:30, viernes Oseas, 8:30 y el día sábado a las 12, Familia Kit. Y por la noche continuaremos con el estudio segundo de Crónicas. Y nos vemos el día de mañana a las 10 para estar temprano en los estudios que hay. Amén.